Y ustedes también, así que no hay vuelta. Pero decía que estamos hablando de un hombre que sufrió prácticamente todo en la vida, ¿no? Todo en la vida, la pérdida de todo lo que podemos imaginarnos, las injusticias más grandes. La vida se le puso pata para arriba porque a Dios se le antojó elegirlo como rey, en fin, muchísimas cosas. Aún así, él reconocía las maravillas de Dios. Y yo creo que si nosotros pusiéramos nuestra vista en las maravillas de Dios, nuestra vida sería completamente diferente. Nosotros para los que nos visitan hoy, hace muchos años que estamos estudiando el libro de Mateo. Arrancamos en el capítulo 3, vamos en el capítulo 9, y estamos justamente estudiando una serie de hechos que Mateo nos viene narrando y los estamos comparando con nosotros evangelistas y ver cómo narraron los mismos hechos y entender de las diferentes maneras hechos que impactaron a los testigos y que además quedaron como parte de la inspiración de Dios para nosotros. Y en esta narrativa de Mateo, la narrativa de Mateo es muy al punto. Ustedes van a ver que Mateo casi no nos da detalles, ¿no? Y habíamos hablado la semana pasada, ya separando los dos hechos. Acá hay dos hechos tremendos que son muy significativos. Están en una misma jornada de Jesús o en una misma acción de Jesús, pero son dos personas completamente diferentes, que viven situaciones completamente diferentes. La única comunión que tienen es el tiempo. La única comunión que vemos en las dos situaciones es que la mujer sufría hace 12 años un flujo de sangre y la hija de Jairo tenía 12 años cuando padece de una enfermedad que terminó acabando con su vida. Entonces, lo que habíamos hecho era separar las dos historias y dedicarnos por entero a una y luego por entero a otra y luego al final conectarlas, si es que tienen o en lo que tengan conexión. Y habíamos visto cómo cuando llegan a Jairo, y aquí esta Biblia no tiene déjenme cambiar la versión, porque en la otra versión de la Biblia puedo clicar ahí, lo podemos ver, es más fácil. Vamos a buscar la Reina Valera del 60, que es la única que tiene referencia. Si ven que la paso, me ayudan y me dicen, ahí está. Es la que tiene referencias simultáneas, entonces puedo clicar ahí y va a aparecer el otro pasaje. Entonces, en Lucas, que era quizás la historia con mayor detalle, nos dice que cuando vienen a Jesús, y eso lo veíamos la semana pasada, y estuvimos hablando de cuál es el punto en el cual nuestra confianza en Dios se parte, y cómo atravesar o cómo llegar a creerle a Dios por encima de las circunstancias que parecen imposibles. Y hablábamos del carácter de Dios y de la potencia de Dios y de la capacidad de Dios en la acción. El gran problema de la fe es que la fe nace de un corazón que no tiene las dimensiones absolutas ni eternas. Todas nuestras dimensiones son finitas, en primera instancia, y condicionadas o condicionables en segunda instancia. ¿Qué significa esto? La eternidad es un concepto que no entendemos ni queremos. O sea, que no me malentiendan, no es que no lo queremos en el sentido anímico o emocional. La mente lo rechaza, a eso me refiero. Que algo no tenga ni principio ni fines escapa. Que no lo queremos en el sentido, ¿quién no quiere eternidad? ¿Se acuerdan las películas? Todos están buscando la fuente de la juventud y la eternidad y toda esa historia. Aunque Highlander terminó diciendo que era una maldición la eternidad. Pobre, no sabía lo que era Dios. Pero bueno, vamos arriba. Entonces el punto está en que la mente que genera la fe es una mente que está condicionada. Entonces nuestro parámetro de fe le atribuye a Dios capacidades de acuerdo a nuestras capacidades. Para nosotros es más fácil para Dios sanar una gripe que un cáncer. ¿Por qué? Porque para hoy la medicina es más fácil sanar una gripe que un cáncer. Es más fácil para Dios proveer $10, ¿se acuerdan de mi historia del que pidió 10 y 1 millón o 10 millones? Que 10 millones de dólares. ¿Por qué? Porque para nosotros es más fácil proveer 10 que 100. Por eso, en el relato de Lucas, nosotros vamos a encontrar que cuando Lucas dice que cuando llegan a Jesús, Mateo dice la niña estaba muerta porque no le importa toda esa historia.
A Mateo le importa probar que Jesús es el Mesías y él va a probar que Jesús tenía poder sobre la muerte. That's it. Pero en Lucas, en la narrativa de Lucas, que era un hombre mucho más letrado, con mucho más influencia de la cultura griega también seguramente, como lo fueron después otros grandes escritores como Josefo, va dando los detalles, y en esa unción del Espíritu que creemos que es la inspiración divina, que la inspiración divina no es que Dios le dictó, aunque en la Biblia hay cosas que Dios dictó directamente, este no es el caso. Este es el caso de la protección de Dios y la inspiración de Dios para que en la Escritura esté el mensaje que Dios quiere que esté. Y entiéndase eso. Dice claramente que mientras iba la multitud le oprimía, etcétera, etcétera, ¿no? Tenía una hija única que se estaba muriendo. Y si nosotros saltamos la historia, ¿verdad?, de la mujer con el flujo de sangre, que después le vamos a dar la atención que ella merece, nos vamos a encontrar en el versículo, recién en el versículo 49, sucede lo que Mateo ya narra en la primera instancia de su historia. Mateo en el versículo 18 del capítulo 19, la niña está muerta y Jesús anda a ayudarla. Pero Lucas nos cuenta que cuando vienen, él le dice, mi hija se está muriendo. Parece que hasta se está muriendo, como habían visto a Jesús obrar milagros de sanidad. Pensaban, bueno, puede ser que el maestro venga y la sane. Pero miren la reacción de las personas que estaban con Jairo. Dice, en el versículo 49, dice, estaba hablando aún, recuerden, está hablando Jesús aún con la mujer que padecía el flujo de sangre. Dice, vino uno de la casa del principal de la sinagoga, estamos hablando de Jairo, y le dijo, tu hija ha muerto. Pero la otra frase era la que la semana pasada nos llamó la atención, no molestes más al maestro. What are you talking about? Ahora lo necesita más que nunca. Y hablábamos del límite de la fe, cuando nosotros llegamos a un punto que pensamos, vamos a orar porque sabemos que públicamente tenemos que comportarnos de manera cristiana, pero en el fondo de nuestro corazón son casos perdidos, y hablábamos de que nosotros tenemos que vencer la humanidad para poder creerle a Dios como Dios. No voy a meterme en todo eso porque lo hablábamos la semana pasada. Hoy quiero entrar en algo mucho más fuerte, que tiene que ver con esto que le pasa a Jesús y la reacción, ¿no? El tema de la muerte siempre será nuestro gigante invencible. Nosotros los cristianos entendemos que Jesús venció la muerte, pero seguimos sin entender por qué la muerte sigue siendo el matón del barrio en este lado de la vida. La sigue ganando todas, aparentemente. La visión de la muerte desde la perspectiva humana es una visión terminal, absoluta, sin posibilidades. Fíjense estos tres términos que yo he dicho y mediten en el Salmo que acabamos de leer. Comparen esos tres términos con Dios. La muerte desde este lado de la vida es final. No hay más nada después, es absoluta. Nadie se puede escapar de ella. La muerte de este lado de la vida es todopoderosa. ¿Hay alguien que se ha propuesto vencerla y lo ha logrado? Nadie. La muerte tiene del lado de la vida finita los atributos de Dios, sin el carácter. Es absoluta, es total. No es raro que frente a eso nosotros tengamos la reacción de que aquí no hay Dios que valga. Y aún los que somos de Dios sufrimos los embates de la muerte tan absolutos y son tan reales que nos hacen muchas veces dudar de Dios, porque parece un enemigo de la talla. Es tan cierto esto que cuando el apóstol Pablo habla de la victoria de Jesús en la cruz y habla del proceso de esa victoria, que en el mundo espiritual es absoluto, pero que en la vida del humano, del hijo, del hombre, no lo es, que él dice que el postrer enemigo que será vencido completamente será la muerte en todas sus capacidades.
Sin embargo, miremos la reacción de Jesús frente a la muerte. Vamos a leer. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió. Miren qué interesante. Oyéndolo Jesús le respondió. Jesús le responde, no le está diciendo. ¿Por qué le respondió? Jesús responde las preguntas que todavía no se han hecho. Cuando viene la realidad de las sentencias humanas, tú tienes dos opciones. Mirar el veredicto humano o mirar a Jesús. Algo me dice que Jairo, cuando le dicen esto, aunque no dijo nada, porque el término que se usa en el original no es le dijo, es respondió. Yo creo que Jesús respondió, le respondió al alma de Jairo, no a las palabras. Como mirándolo, como diciendo, ¿hay esperanza? ¿A quién les creo? ¿Me voy, no te molesto más? ¿Es cierto lo que ellos dicen? ¿No tienes palabras de vida eterna? ¿O de vida? ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿Es este el fin? Son todas preguntas que nosotros tenemos también. Jesús le dijo, le respondió, y es importante leerlo correctamente, no le dijo, le respondió. Vio el clamor de la mente, del corazón, de un padre, nada menos que de un padre, de una hija, a la que Lucas nos dice, Mateo no nos dice esto, que era única. Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Jesús no le prometió resurrección, pero ¿podía ser salva sin resucitar ella? La salvación solamente es en vida. Exactamente. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo. Fíjense que ni siquiera, ya había elegido a los 12, eso históricamente ya había pasado. Ya los 12 apóstoles caminaban con Jesús, pero no dejó entrar a los 12. Dice, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y a la madre de la niña. Ahora miren qué tremendo esto. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Miren qué tremendo. Ya habían llegado la gente de la lamentación. Recuerden que en la cultura hebrea se contrataba a la gente para llorar. Eso puede sonar un gesto hipócrita e inhumano, pero no lo es. No, era un símbolo de dolor del pueblo. Cuanto más gente de esa había, se expresaba, o la idea, no es como ahora que uno piensa en el concepto, en la mente humana del siglo XXI y dice lo que contrataría porque no le importa un poco, pues llorar un rato ahí para aparentar que nos importa. Eso no era así, era una manera de expresar más fuerte y más fervientemente que había un dolor profundo. Y recuerden que este hombre era un hombre respetado, era el jefe de la sinagoga. La sinagoga era lo más parecido al templo que tenía la gente fuera de Jerusalén. Era el lugar donde se encontraban con Dios. No era como nosotros que nos podemos reunir en la casa de Gaby. O sea, quítenle todo lo que pueda tener, eso es importante. Y Dios está aquí, tan grande como estaría en el lugar más sublime. En aquel tiempo Dios habitaba en lugares. La sinagoga era un lugar. Este hombre era el que administraba eso para el pueblo. Era una persona de bien, al punto que todos querían que sucediera. Y entonces había un gran lamento. Pero él dijo, no lloréis. No está muerta, sino que duerme. Déjenme detenerme hoy en esta verdad. En la semana que viene seguiremos adelante. No me interesa que se vayan con muchas cosas hoy, pero me interesa que se vayan con una verdad absoluta. Jesús no solamente dice como podríamos esperar, como pasó, por ejemplo, en el caso de Lázaro, cuando después de que hablar de que era para la gloria de Dios, él dice abiertamente, yo iré y él resucitará. Aquí Jesús usa un término que yo quiero hacer una reflexión sobre eso. Y decía, lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme.
¿Cómo? ¿Qué entendemos nosotros por esto? ¿Significa que Jesús sabía que estaba en esa condición que llaman los médicos? ¿Cómo es que se llama, doctora, cuando alguien parece que está muerto pero no está muerto? Pero no me acuerdo cómo. No importa. Eso. Estaba en una situación de catalepsia, entonces dijo, no se preocupen que yo le voy a tocar en un lado y lo va a despertar. Estaba el espíritu. ¿Qué entendemos nosotros por muerte? El cese de la vida, obviamente. Pero nosotros sabemos que el cuerpo y el espíritu se separan en la muerte. La Biblia no se encuentra eso. De hecho, Pablo, hablándonos de que estamos presentes al Señor, nos dice que nuestros cuerpos resucitarán. Y aquí me meto en un concepto teológico que tenemos que entender que una cosa es la resurrección del cuerpo y otra cosa es estar en la presencia de Dios. Los cuerpos resucitarán. Pero eso no significa que tú vas a esperar para ver a Dios a que tu cuerpo resucite. Y ese es un misterio. Por eso Pablo lo llama un misterio. La realidad es que, pero el mismo Pablo que dice eso en 1 Corintios 15, también nos dice, pero estamos ausentes al cuerpo y presentes al Señor. El concepto, y aquí es donde yo quiero manejar, ¿qué es la muerte para el Hijo de Dios en los días de hoy? Yo sé que todos vamos a decir que es ganancia, Todos los familiares de los que perdemos gente querida, y todos aquí hemos perdido gente que amamos muchísimo a diferentes niveles, hemos sufrido eso. Sabemos que la muerte suena mucho más fuerte que simplemente un dormir. ¿Verdad? Hay situaciones en el acto de todo lo que sucede, y no voy a entrar en detalles porque son cosas que no las hablamos aquí, pero que son realidades, que yo las he vivido, que te chocan. Que tú decís, ¿cómo tenemos poder sobre esto? Es una realidad. Y la cuestión, el punto, o la manera en que vamos a enfrentar, siguiendo el hilo de Jesús, es lo que Jesús le está diciendo a Jairo en cada declaración. En cada declaración está el punto de cómo tú vas a vencer al gigante, al matón del barrio, de este lado de la vida. La única manera es primero entender el poder de Dios sobre ella y segundo entender lo que ella realmente está haciendo sobre nosotros. La muerte no mata más. Y disculpen que lo diga así. La muerte no mata más. La muerte simplemente hace al cuerpo descansar hasta su resurrección para vida o para muerte. Lo que mata es el pecado. La muerte, como la vemos, la cesación de los signos vitales del cuerpo humano, es simplemente la incapacidad del cuerpo de sostener a un espíritu que necesita volar. Para vida o para muerte. Eso sí es otro punto. Pero la realidad, la enseñanza por detrás del mero hecho, y fíjense una cosa maravillosa, que Jesús le dice, no solo que la va a resucitar, no está hablando de que solo duerme por el sentido de lo que va a pasar, sino de lo que la muerte es. Si nosotros comparamos este pasaje a la muerte de Lázaro, donde Jesús también opera una resurrección, esta es la primera vez que Jesús está lidiando con muerte, por eso la incluye Mateo. Mateo incluye este milagro porque Mateo viene en una ascendencia. ¿Se acuerdan que los vengo llevando en una ascendencia? Mostrando las credenciales del Mesías. Todas. Si alguien niega que Jesús es el Mesías, no negó la evidencia. Esta es la primera vez que Jesús se va a ver con la muerte directamente. Y es la primera vez que vemos a Jesús lidiando con la muerte ahora. Fíjese qué interesante. Jesús sabía, en este caso, que la iba a levantar. Pero también sabía que a Juan el Bautista no lo iba a levantar. Y sin embargo tuvo la misma actitud frente a ella. A Lázaro pasaron 4 días desde que Lázaro falleció hasta el momento que Jesús lo resucitó. Y tuvo la misma actitud con la muerte. Jesús no vio a la muerte como la alarma del fin. Jesús vio a la muerte como el descanso de lo que a esta vida del cuerpo, de lo que a esta vida le requiere, que es el cuerpo. El gran dolor de la muerte para nosotros los que estamos en Cristo
es que nos cuesta ir al maestro y creer solamente. El cree solamente es, no le agregues a la fe incredulidad. Y ninguno de nosotros ha podido vivir con una fe tan pura. Mi fe muchas veces se desayuna a las incredulidades, pero muchas veces mis incredulidades opacan mi fe. No sé si usted, capaz que hay alguien aquí que tiene una fe perfecta y absoluta. Déjenme conocerlo y vivir al lado de usted. Yo no puedo vivir así. Yo no puedo creer solamente. Llévense esa frase en el corazón. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la fe antes con el tema de cuál es tu límite? Y dijimos, tu límite es poner a la fe en la condición humana. Está plagada tu fe de condiciones humanas. Déjame decirte otra cosa esta mañana. Tu fe está plagada de incredulidades. Déjenme citar nuevamente a los discípulos. Señor, ¿por qué no lo pudimos echar a este demonio? Por vuestra incredulidad. En algún punto de esa liberación, el demonio les hizo creer que era más fuerte que ellos. Y ellos lo creyeron. En algún punto de la separación de un ser querido, nosotros sentimos esa sensación de vacío que parece absoluta. Y le creemos. En algún momento cuando la situación, cuando el médico no cambia el veredicto, nosotros sentimos que Dios no lo va a cambiar tampoco. Y la incredulidad se sobrepone a la fe. Lo que Jesús le dijo al Padre es, tú puedes creer sin incredulidad. Parece una contradicción, pero no lo es. Nosotros vivimos en esa dualidad, porque sí tenemos fe. Hay una fe que en nuestro corazón ya casi no se ve amenazada. Es muy difícil que tú dudes de la existencia de Dios. La mayoría de las veces tú crees en el amor de Dios, y ahí voy bajando. Ya el amor de Dios sufre alguna incredulidad. Porque ¿qué Dios amoroso permite esto en tu vida? Creer en el amor de Dios cuando el amor de Dios no se manifiesta en toda su bondad. Ahí hay duda. ¿Cómo poder creer en la provisión de Dios? Como lo dice Pancho en una canción muy linda que dice, él habla de una familia que él conoció y dice que pasaba mucha necesidad, el hombre cristiano, pero aparte de esos cristianos, de eso de con C mayúscula, como digo yo, ¿no? Y dice que el Señor Jesucristo es garantía de lo que Dios prometió. Y la Biblia está llena de cheques que están endosados con su sangre. Y él dice, es cuestión de poner nuestro nombre y cobrarlos al banco de fe. Dice, aunque a veces no es fácil pensar que es así, si apenas hay para comer. Ya parece que no, la chequera se nos quedó sin cheque, hay que ordenar una nueva, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es la eterna lucha de la fe y de la incredulidad. El desafío es creer solamente. ¿Y qué es este creer solamente? Tú vas a tener un montón de distracciones, tú tienes un montón de opiniones, tú tienes la fuerza de la realidad que es imperativa, que se parece mucho al absoluto de Dios en este lado de la vida. Y de repente tienes como una opción entre todas, pero es la única, la fe. No tenés más nada que la fe. Lo que Jesús le está diciendo a Jairo es, si tú podés sobreponerte a todo y creer solamente, esa es tu victoria absoluta. Porque el creer solamente es que tú vas a creer solo lo que Dios dice sobre eso, tú vas a creer solo lo que Dios ha prometido sobre eso, y tú vas a creer en todo lo que Dios ha hecho con relación a eso, y dijo que se cumplirá. Esa verdad, en los momentos, y todos los que aquí hemos sufrido en la prueba, si nos ponemos a pensar, nos vamos a dar cuenta que los mejores tiempos de nuestra prueba era cuando no había cambiado ninguna circunstancia, pero nosotros teníamos una fe por encima de ellas y estábamos en paz. La verdad del creer solamente no se aplica solo por el milagro, es más allá del milagro. Porque nosotros hoy tenemos el final de la historia, pero Jairo no. Y créanme, el camino a tu casa cuando sabes que lo que vas a encontrar es el cuerpo muerto de tu hija, es un camino muy largo. Es un camino muy duro. Es un camino muy difícil. Sin embargo, la clave de la vida no está solo en la fe. La clave de la vida. Y los discípulos le dijeron, ¿y qué hacemos? Y Jesús le dijo, este tema de la incredulidad necesita ayuno y oración. Esto no es de... esto es de matar tu carne para que la fe se sobreponga a toda esa generación de incredulidad
que es demasiado grande y que cada vez será más grande, al punto que Jesús dijo, la incredulidad será tanta que yo voy a tener que cortar los días, pues si no, no se salva ni el que yo elegí para que se salve. Es fuerte. Yo quisiera dejarles esa semilla en el corazón. ¿Cómo hacemos crecer la fe? Jesús dijo, la fe no precisa tamaño. Si con que sea del tamaño de un grano de mostaza, ustedes ya tienen fe para darle vuelta a este mundo. Lo que ustedes tienen que trabajar es vuestra incredulidad. Que es como la cizaña que opaca el trigo y no lo deja crecer. La muerte para Dios es apenas un sueño. Para nosotros es una pesadilla. Pero si pudiéramos creer, y de nuevo lo digo con la sensibilidad de saber, de conocernos a todos aquí hemos tenido pérdidas. Bueno, no conozco a León, no puedo hablar de él, pero de todos los otros. Algunos más grandes, más recientes. Si pudiéramos sobreponernos a la incredulidad, si pudiéramos llegar al punto de creer solamente, entonces podríamos ver la vida. Pero eso no se aplica solo para esto, se aplica para todo, porque ustedes van a ver a Jesús varias veces, en diferentes circunstancias, desafiar a la fe absoluta. El tema de la fe absoluta es que cuando el enemigo es tan absoluto como la muerte, no admite incredulidad, porque nos va a ganar la pelea. Amén. Quiera Dios que esto nos sirva para meditar a todos nosotros como me sirvió para meditar a mí. Vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias esta mañana por tu palabra y por lo que ella nos ministra. Yo sé que en este lado de la vida llegar a una fe perfecta, la fe del Hijo de Dios. Interesante que Pablo en Gálatas, en el capítulo 2, cuando habló del estar con Cristo, en esa crucifixión en la que vivimos contigo, en la que llevamos tu cruz cada día, o nuestra cruz cada día, mejor dicho. Él habló de la fe del Hijo de Dios. Ayúdanos a llegar a tu fe, a esa fe absoluta que tú tuviste, absoluta. Era tan absoluta que cuando era contra la fibra más íntima de tu cuerpo, porque te gritaba por piedad, por liberación, la gran diferencia entre tú y todos los otros crucificados no fue que tú sufriste menos. Al contrario, era que tú eras el único que te podías liberar por ti mismo y no lo hiciste. O sea que sufriste más. Porque además de la angustia y la horrenda agonía del dolor, estaba el abstenerte de liberarte. Ninguno de nosotros en esta tierra lo haríamos, teniendo el poder de liberarnos. Yo muchas veces he dicho, si yo tuviera el poder de borrar a todos ellos que mataron a esa gente, lo haría. Por eso que no lo tenemos, by the way. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a vivir en la fe del Hijo de Dios. Especialmente en el valle de sombra y de muerte. Hoy, Señor, vivimos días difíciles. En un grupo tan chiquito como este, tenemos 2 personas que han tenido que enfrentar cáncer. Así de fuerte está la vida hoy, así de fuerte. Nos reunimos aquí regularmente entre 10 y 15 gentes. Pues bien, 2 ya enfrentaron uno de los diagnósticos más temidos por los hombres. Mi punto es, Señor, cada vez es más difícil, cada vez hay más enemigos y cada vez son más fuertes de este lado de la vida. Pero la verdad sigue siendo la misma y la invitación que nos haces es, en primer lugar, no tengas miedo. No hay por qué temer. Y en segundo lugar, cree solamente. La semana pasada hablábamos del miedo y de que hay un no temas para cada uno de nuestros miedos. Hay un cree solamente para nuestros peores enemigos. Gracias, Señor. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios bendiga su palabra y que los bendiga. Que tengan un domingo todos maravilloso. Amén. No se tienen que ir. Esta casa es de todos. Pero la reunión como tal termina en este momento. Saludos a mis amigos.